Boom televisivo. El día en que Chismeando con Glamour estalló en pleno directo. Lo que vas a leer no es una anécdota de plató. Es una bomba mediática que desató un terremoto real ante millones de espectadores. Ya no hablamos de entretenimiento. Lo de esa noche fue un juicio televisado con sentencia en tiempo real, y con una acusación que partió el plató en dos. Eres una fraude y te lo voy a demostrar ahora mismo. Esa frase, lanzada como un dardo envenenado, no vino de una colaboradora molesta ni de un excompañero resentido. Fue Olga Moreno, que irrumpió en directo con una carpeta en la mano y la furia de quien ha callado demasiado tiempo. No vino a hablar. Vino a aplastar. A dejar en evidencia a Emma García, quien hasta ese instante creía tener el control absoluto del formato. Lo que sucedió a continuación no estaba en guión ni en escaleta. Emma, la misma que solía manejar cámaras, egos y silencios con frialdad quirúrgica, se descompuso ante la cámara en cuestión de segundos. Su rostro se volvió pálido, su voz tembló, y en sus ojos se leía algo más que sorpresa, pánico. La tensión explotó a los 10 minutos del programa. El público en plató dejó de aplaudir, los colaboradores se miraban sin atreverse a intervenir, y el ambiente se convirtió en una mezcla de shock, miedo y morbo. Olga abrió su carpeta con la calma de una abogada y empezó a hablar con una claridad aterradora. He guardado esto por respeto. Pero ya basta de doble cara. Hoy voy a desenmascararte. Con nombres, fechas y pruebas. Las cámaras temblaban. Literalmente. El realizador, al borde de cortar la emisión, optó por el plano más cercano, el rostro de Emma, que en ese momento pasó de reina del plató a acusada acorralada. Nadie intervino. Nadie la defendió. Los que ayer le reían las gracias, hoy la miraban con distancia. El silencio no era respeto, era miedo a quedar salpicados. Y así, en plena emisión, Chismeando con Glamour se convirtió en una guerra en vivo, sin cortes, sin filtro, sin red. Porque lo que se rompió ese día no fue solo la imagen de una presentadora. Se rompió una fachada entera. Se abrió una grieta que todavía no ha sido cerrada. Y si crees que ese fue el final, espera a ver lo que Olga no llegó a leer en cámara. Emma, tratando de mantener su habitual compostura, intentó intervenir con su tono característico de calma. Sin embargo, sus palabras parecían desvanecerse en el aire, incapaces de mitigar la fuerza de las acusaciones de Olga. Emma, te ruego que me escuches sin interrumpir, suplicó Olga con una calma tensa. Esto es en respeto no solo a mí, sino a todas las personas que fueron utilizadas para incrementar las audiencias mientras yo era destrozada ante las cámaras. El público, sentado en silencio absoluto, observaba cada movimiento como si estuvieran presenciando una batalla épica entre titanes. Pero no había golpes ni enfrentamientos físicos, cada frase lanzada por Olga era más cortante y dolorosa que un puñetazo. Con meticulosidad, Olga abrió su carpeta y sacó un sobre rojo. Aquí tienes todas las ocasiones en que me llamaron ladrona de hijos, manipuladora, mala madre y mentirosa. Aquí están los clips, los titulares, los guiones pactados, y aquí se encuentran las fechas, horas y nombres de las personas que firmaron para edificar el sufrimiento de mi familia. En ese instante, otra figura hizo su entrada en escena. Gloria Camila se acercó con paso decidido, sin maquillaje excesivo ni escudos defensivos, solo con otro sobre en mano. No estoy sola, afirmó con voz segura, nosotras éramos parte del guión, víctimas de una trama que se disfrazó de documental, pero en realidad era una telenovela con villanos y víctimas seleccionadas por contrato. Emma, visiblemente turbada, intentaba restablecer el orden. Mantenemos la calma, intentó imponer estructura en medio del caos, pero sus palabras se perdieron en el vendaval de verdades que Olga y Gloria me estaban desatando. Olga no mostraba señales de detenerse. Con una precisión calculada, reprodujo en pantalla un audio que sacudió a todos los presentes. Si roba niños, ¿cómo no va a robar comida? La reacción del público fue inmediata, un grito ahogado que llenó el plató de una energía palpable. Emma palideció al escuchar estas palabras, sabiendo que el autor de dicha afirmación no estaba presente en el programa. Su silla permanecía vacía como testamento de su ausencia. En un intento por suavizar la situación, Emma intervino nuevamente. Seguro que fue un malentendido, Olga. A veces las palabras se malinterpretan. Pero Olga, con firmeza, rechazó cualquier pretexto de amnesia o descuido. No, Emma, esto no fue un simple malentendido. Esto fue una campaña cuidadosamente planeada,
diseñada con frases para herir, con lágrimas colocadas estratégicamente, y silencios impuestos para silenciar ciertas verdades. Gloria, siguiendo los pasos de Olga, sacó de su sobre un documento con el membrete de la productora. Aquí está el guión, estas son las órdenes. Rocío Carrasco fue la víctima. Antonio David Verdugo y Olga Moreno fueron los antagonistas secundarios. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que en esta misma hoja, Emma, tú también apareces. La reacción de Emma fue instantánea, un frío que recorrió su espalda mientras el público contenía el aliento, anticipando la siguiente acusación. La presentadora de apoyo, encargada de desviar las preguntas hacia Emma, intentó defenderse. Puede que fuera una propuesta, un borrador. No necesariamente se llegó a ejecutar. Sin embargo, Olga no le dio respiro. ¿Y por qué entonces todo sucedió exactamente como describe ese guión? ¿Por qué nadie me permitió hablar? Las cámaras enfocaron a Alexia Rivas, otra tertuliana del plató, quien parecía encogerse, incómoda y vulnerable. Olga se dirigió directamente a ella. Tú me llamaste ladrona de niños, ¿lo recuerdas? Alexia, visiblemente nerviosa, intentó explicar. No lo dije con la intención de herir, murmuró, pero Olga, con la voz cargada de rabia contenida, replicó, miré a mis hijos a los ojos después de eso y te vi en la pantalla riéndote. Eso no se olvida. En ese momento, el experto legal presente en el plató, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con seriedad. Si estos documentos son auténticos, estamos ante un caso de difamación premeditada. La rectificación no solo sería obligatoria, sino que tendría que tener la misma repercusión mediática que el ataque original. Olga asintió con determinación. Eso es exactamente lo que exijo. El mismo programa, el mismo horario, el mismo rótulo en rojo. La audiencia estalló en aplausos, reconociendo la valentía de Olga. Emma, atrapada en una situación insoslayable, propuso una pausa publicitaria, pero la audiencia, enérgica y decidida, clamaba por no interrumpir. El director del programa dudó por un momento, pero finalmente, la tensión prevaleció y decidió mantener el aire, sabiendo que estaban siendo testigos de un momento sin precedentes. Gloria Camila tomó la palabra nuevamente, sacando un segundo sobre de color crema. Dentro de este sobre hay mensajes internos, correos electrónicos, chats, todos fechados y firmados. Aquí se discute cuándo debía llorar Rocío, cómo debía mostrar a Olga enojada, y cómo manipular el ritmo para mantener a la audiencia enganchada. Emma, con voz débil, cuestionó, ¿y quién filtró estos documentos? Gloria respondió sin vacilar, un redactor cansado de vivir en mentiras. El original está en poder de un notario. Olga, con una determinación inquebrantable, soltó la bomba final. La demanda ya está redactada y no vamos a pedir nada menos que lo que se necesita para reconstruir una reputación destrozada por la televisión. Y esa cifra no será inferior a los 3 millones de euros. El silencio cayó sobre el plató como una losa. Ni siquiera los técnicos osaron moverse. Emma, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntó, ¿no crees que es exagerado? Olga respondió con fría lógica. Fue exagerado calificar a una madre de monstruo. Esto no es venganza, es justicia. Una señora en primera fila se secó una lágrima, mientras otra gritaba, nunca más sin pruebas. Las redes sociales ya estaban en llamas, con el hashtag #justicia para Olga convirtiéndose en tendencia mundial. Pero aún quedaba una pregunta pendiente, formulada por Gloria. Emma, ¿aceptas leer en directo en este mismo programa el comunicado de rectificación que nosotros redactemos? La presentadora quedó paralizada, su mirada se desplazó nerviosamente al control, pero nadie le respondió. Todos esperaban el siguiente movimiento en este duelo de verdades. Finalmente, Emma asintió, lo leeré, si es justo, si no es una venganza, si es la verdad. Olga, con una postura firme, afirmó, será justicia, no venganza. Será la verdad que nadie quiso contar, la que se ocultó tras lágrimas ajenas y titulares manipulados. Alexia Rivas, con la voz temblorosa, declaró, yo quiero pedir perdón. De verdad, no sabía lo que había detrás. Repetí lo que me decían que dijera. Me dejé llevar por la presión, pero no sabía que era una campaña. Olga la miró con seriedad. Gracias por decirlo, pero ahora, como se hizo en directo, tendrás que rectificar en directo. Mismo plató, mismo horario, mismo volumen de voz.
Emma recibió un sobre del equipo técnico y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una copia del guión del día en que se emitió el episodio más perjudicial contra Olga, con páginas marcadas y subrayadas. Aquí está el daño en las frases escritas para humillar y convertirnos en monstruos ante el público, afirmó Gloria con disgusto evidente al sostener el guión. Olga, con voz entrecortada, compartió su dolor. Durante semanas no pude salir de casa sin que me insultaran en la calle. Mis hijos dejaron de asistir al colegio. Nos mudamos de ciudad, todo por un documental disfrazado de justicia. Emma, conteniendo las lágrimas, confesó: yo también tengo hijos. Y me duele pensar que colaboré sin saberlo. Olga, sin mostrar misericordia, replicó: entonces, haz lo correcto. Léelas a la audiencia las verdades que se te negaron, mi voz, mi historia, mi verdad. El experto legal intervino nuevamente. A partir de este momento, lo que se ha dicho aquí podría usarse en una demanda formal. Y si la cadena decide no emitir la rectificación, la indemnización se incrementaría considerablemente. Olga, con determinación, declaró: eso es lo que pido. No nos equivocamos con Olga Moreno. La audiencia reaccionó con diversas emociones: lágrimas, gritos de valentía y aplausos de apoyo. Emma, bajo una presión inmensa, sostenía el folio con ambas manos mientras comenzaba a leer el encabezado: nos equivocamos con Olga Moreno. Al pronunciar estas palabras, el ambiente del plató cambió radicalmente. El público no respondió con aplausos ni gritos, sino con una profunda atención, conscientes de estar presenciando un momento de verdad desnuda. Emma continuó leyendo el comunicado con voz grave, sin adornos ni dramatizaciones. Pedimos disculpas por los juicios emitidos sin pruebas, por los montajes sin contexto y por las frases manipuladas para generar contenido en lugar de justicia. Reconocemos que no dimos espacio a la versión de Olga Moreno, que permitimos un relato unilateral sin el mínimo derecho a réplica, generando una narrativa donde ella fue convertida en villana sin la verificación suficiente. A medida que leía, la realización proyectó en pantalla imágenes de archivo, titulares antiguos y momentos en los que Olga lloraba tras bastidores, evidenciando cómo dos mujeres habían sido usadas como armas en una guerra de audiencias. Al finalizar, Gloria Camila colocó una mano en la espalda de Olga, susurrando: ya está. Emma, conmovida, respondió: gracias por darme la oportunidad de hacerlo. En ese instante, una figura se levantó desde lo más profundo del plató. Era Alexia Rivas, con los ojos enrojecidos, que pidió un micrófono para expresar su arrepentimiento. Durante mucho tiempo fui parte de esto sin entenderlo. Repetí frases que otros escribieron. Me dejé llevar por el ritmo del programa y por el miedo a quedarme fuera. Hoy entiendo que eso no es excusa. La audiencia estalló en aplausos genuinos, no por espectáculo, sino por una catarsis colectiva de liberación y justicia restaurativa. Emma, aún sosteniendo el folio, miró al experto legal. Esto puede ser un inicio para una reparación legal, afirmó, y el hombre asintió, reconociendo que aunque era un primer paso sólido, la demanda aún podía proceder si alguna de las partes decidía no continuar con la rectificación. Olga tomó la palabra una vez más. No vine aquí a destruir vidas, sino a recuperar la mía. Vine a demostrar que merezco vivir sin ser señalada, que mis hijos merecen una madre libre de mentiras y que ustedes, el público, merecen saber cuándo una historia es real y cuándo es un guión. Gloria concluyó con una voz serena y firme: hoy no ha ganado Olga, ni Emma, ni siquiera la audiencia. Hoy ganó algo más valioso: la conciencia colectiva. Ojalá esto sirva para que en el futuro nadie tenga que enfrentar esta situación en vivo. El realizador comenzó a preparar el cierre del programa, pero justo antes de cortar, Emma tomó un sobre que había recibido momentos antes. Al abrirlo, encontró una nota firmada por varios colaboradores habituales, quienes expresaban su apoyo y pedían perdón por su participación en la manipulación de historias. Nos sumamos a la rectificación. Pedimos perdón, leyeron uno por uno los nombres, demostrando un movimiento interno que quizás era lo que se necesitaba para sanar las heridas profundas causadas. En un último acto de confrontación, Olga sacó un nuevo documento. Aquí está la denuncia ya registrada ante notario. A pesar del perdón, no podemos ignorar lo que ocurrió. La cadena tendrá que responder, no para castigar, sino para cambiar y para que otras mujeres no pasen por esto. Emma, sin palabras, comprendió la gravedad de la situación. ¿Quieres decir que aún presentarán la demanda? Olga respondió con calma: sí,
Pero ahora será diferente porque ya no es venganza, es memoria. Es una forma de que la industria cambie de verdad y de que el silencio deje de ser rentable. El público reaccionó nuevamente con diversas emociones. Algunos lloraban, otros abrazaban, mientras el experto legal confirmaba que si la rectificación continuaba en otros espacios y formatos, la cuantía de la indemnización podría negociarse. Sin embargo, el precedente ya estaba marcado. La verdad resonaría en la televisión, en la opinión pública y en la historia de los medios. El programa concluyó con una imagen distinta. Las luces ya no eran frías ni brillantes, sino tenues y humanas. La cámara enfocó el sobre de la demanda, la hoja del perdón, el rostro de Olga y la mano de Emma extendida hacia ella. Por primera vez en muchos años, el plató entero aplaudió en una misma dirección, uniendo fuerzas en un acto de solidaridad y justicia. La música de cierre no fue la habitual. Un piano suave acompañó el momento, reflejando la solemnidad y la profundidad de lo vivido. Olga caminó hacia la salida con la frente en alto, mientras Gloria la seguía de cerca. Emma quedó atrás, mirando a la cámara con una mezcla de alivio y reflexión. Hoy pedimos perdón. Mañana quizás nos toque aprender, susurró, mientras el rótulo aparecía en pantalla. El dolor no se monta, la verdad no se escribe con rating. La pantalla se fundió a negro, dejando a millones de espectadores en casa contemplando lo que acababan de presenciar, no un simple show, sino una verdadera lección de justicia.